Mi hermano me envió un mensaje de texto: no vengas al Día de Acción de Gracias. Queremos una fiesta familiar feliz. Así que pasé la noche comiendo sola en un restaurante cerca de mi casa. Una pareja de ancianos me vio y me pidió que me uniera a ellos. 5 años después, estaban a mi lado en mi boda. Cuando mis padres y mi hermano vieron a quienes ahora llamaba familia, mi hermano se quedó congelado. Mis padres palidecieron. Mi nombre es Clara Bennett. Tenía 27 años y era madre soltera en Chicago. Y la noche en que mi familia me borró del Día de Acción de Gracias, yo estaba de pie en mi cocina con harina en las manos y todavía con esperanza en el pecho. Mi hijo de 3 años estaba en el piso empujando un camión de bomberos de juguete rojo debajo de la mesa, haciendo sonidos de sirena con su pequeña boca, mientras un pastel de calabaza se horneaba en el horno porque yo todavía creía que aparecer con el postre podría hacernos deseados. Entonces mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de texto de mi hermano: no vengas al Día de Acción de Gracias. Queremos una fiesta familiar feliz. Cero drama. Lo leí una vez, y luego otra vez. La palabra drama se quedó allí como si él no acabara de describirnos a mí y a mi hijo como un problema que debía eliminarse antes de que sacaran los platos buenos. Escribí: entendido. Eso fue todo. No rogué. No llamé a mi madre. No le pregunté a mi padre por qué había permitido que eso pasara. Solo me quedé allí de pie hasta que la alarma de humo gritó. El pastel se había quemado y estaba negro en los bordes. Mi hijo levantó la vista y preguntó: ¿todavía vamos a ir a la casa de la abuela mañana? Apagué el horno y dije: esta noche no, bebé. Vamos a ponernos los abrigos. Conduje por Chicago sin ningún plan, excepto el de no sentarme en ese apartamento a llorar donde él pudiera verme. El único lugar que todavía brillaba era un pequeño restaurante abierto las 24 horas cerca de Logan Square. Él pidió macarrones con queso. Yo pedí café. Nunca bebí. Nos sentamos solos junto a la ventana mientras las familias reían a nuestro alrededor. Entonces, una anciana de la mesa de al lado se levantó, miró a mi hijo, luego a mí y dijo: cariño, nuestra mesa es demasiado grande para solo 2 personas viejas. Ven a sentarte con nosotros. Antes de decirles lo que pasó después de eso, díganme dónde están y cómo es el clima donde están. Quiero saber qué tan lejos puede viajar esta historia porque, 5 años después, las personas que me dijeron que no volviera a casa tuvieron que verme entrar a una boda con una familia que nunca podrían quitarme. La anciana se deslizó en el asiento junto a su esposo como si hubiera estado esperándonos toda la noche. Mi hijo se subió primero, sosteniendo su camión de bomberos de juguete en una mano y la manga de mi abrigo en la otra. Todavía era demasiado pequeño para entender la vergüenza, y esa era la única misericordia que me quedaba. El anciano le sonrió y dijo: ¿cómo te llamas, jovencito? Mi hijo se sentó más derecho y dijo: Milo. Tengo 3. Me gustan los camiones de bomberos y los fideos. El hombre asintió como si Milo acabara de presentarse en una reunión de negocios. Bueno, Milo, yo soy Walter Whitaker, pero las personas a las que les agrado me llaman Walt. Ella es mi esposa, Ruth, y es la jefa de todo lo importante. Ruth se rió y le tocó el brazo. No le creas, cariño. Solo dice eso cuando quiere que yo pague la cuenta. Intenté sonreír, pero sentía el rostro rígido. Ruth lo notó. No preguntó qué había pasado. No preguntó por qué estábamos solos la noche antes del Día de Acción de Gracias. Solo saludó a la camarera y dijo: tráigale a este niño otro tazón de macarrones con queso y tráigale a su madre algo lo suficientemente caliente como para recordarle que todavía está viva. Casi me derrumbo en ese mismo instante, no por la comida, sino porque nadie en mi familia me había mirado nunca y pensado que yo necesitaba calor. Ellos veían un inconveniente. Ruth vio a una persona. Cuando la camarera regresó, llamó al anciano señor Whitaker y preguntó si la cocina debía preparar los pedidos tempranos para la festividad de mañana por la mañana. Fue entonces cuando me di cuenta de que no eran solo clientes. Walt captó mi expresión y sonrió. Empezamos con un restaurante en 1989, dijo. Ahora tenemos 7, algunos salones de eventos y una cocina comunitaria que pierde dinero todos los años y hace a Ruth más feliz que cualquier cosa que haya generado ganancias.
Ruth limpió un poco de queso de la barbilla de Milo con el tipo de ternura que me hizo un nudo en la garganta. Tuvimos una hija, dijo en voz baja. Se llamaba Lily. Ella lo habría amado. La sonrisa del anciano se desvaneció lo suficiente como para que yo entendiera que esa mesa había cargado con el dolor mucho antes de que nos cargara a nosotros. Ruth me dijo que Lily había muerto años antes, después de una emergencia médica a la que ningún padre debería sobrevivir. Después de eso, comenzaron a dejar sillas vacías en sus restaurantes en cada día festivo para cualquier persona que no tuviera a dónde ir. Walt lo llamaba la iniciativa de la silla vacía. Ruth lo llamaba decencia común. Les conté solo partes de mi historia. Les dije que me había convertido en un error a los ojos de mi familia cuando decidí conservar a mi bebé. Les dije que el padre de Milo desapareció antes de siquiera comprar una cuna. Les dije que mis padres tenían un comedor lo suficientemente grande para 12 personas, pero aparentemente no lo suficientemente grande para nosotros. No dije que mi hermano me había enviado un mensaje de texto como un guardia de seguridad en un club privado. No tuve que hacerlo. Walt sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su abrigo y la dejó junto a mi café intacto. Llama a este número el lunes por la mañana, dijo. Pregunta por Marisol en operaciones. Siempre estamos buscando personas que sepan cómo seguir adelante cuando nadie les hace espacio. Me quedé mirando la tarjeta. Grupo de restaurantes Whitaker. Walter Whitaker, fundador. Ruth la empujó más cerca con 2 dedos. Sin presión, dijo. Sin deudas, sin piedad, solo una silla. Milo se quedó dormido con la mejilla contra el asiento de vinilo y la mano alrededor de su camión de bomberos. Ruth se quitó la bufanda de los hombros y se la puso por encima. Quería negarme, pero no podía rechazar ni una sola cosa amable más. Cuando conduje a casa, la tarjeta de presentación estaba en el portavasos. La bufanda de Ruth estaba sobre el regazo de mi hijo y el mensaje de mi hermano todavía ardía en mi memoria. No vengas. Queremos una fiesta familiar feliz. Por primera vez, me pregunté si el problema nunca había sido que yo no encajaba en su mesa. Tal vez había estado rogando por un asiento en la mesa equivocada. Esperé hasta el lunes a las 9:03 de la mañana para llamar al número de la tarjeta porque llamar exactamente a las 9 se sentía demasiado desesperado y llamar después de las 9:05 se sentía como rendirse. Me senté en mi auto afuera de la guardería de Milo, agarrando el volante con una mano y la tarjeta con la otra. Cuando una mujer contestó, casi colgué. Entonces ella dijo, Grupo de restaurantes Whitaker, habla Marisol. Y su voz tranquila me mantuvo allí. Le dije mi nombre. Hubo una pausa. Luego dijo, Clara Bennett, el señor y la señora Whitaker me dijeron que podrías llamar. ¿Puedes venir al restaurante de Logan Square al mediodía? Trae tu currículum si tienes uno. Trae a tu hijo si el cuidado infantil es difícil. Aquí nadie les tiene miedo a los niños. Lloré después de colgar, lo suficiente como para empañar el parabrisas. Al mediodía, me presenté con mi único cardigan negro y un currículum doblado demasiadas veces en mi bolso. Esperaba un pequeño favor, tal vez un turno de fin de semana. En cambio, Marisol me ofreció trabajo a tiempo parcial como cajera y asistente de contabilidad. El salario no cambiaba la vida, pero venía con horas estables, comidas durante los turnos y un gerente que me miraba a los ojos. Walt se sentó a 2 mesas de distancia, bebiendo café y fingiendo no mirar. Ruth entró a la mitad del papeleo con una galleta en forma de camión de bomberos para Milo. Ese primer mes trabajé 3 noches a la semana y los sábados por la mañana. Aprendí el ritmo del restaurante. Los clientes habituales que querían café antes de decir hola, las enfermeras después de los turnos nocturnos. Los viudos que se sentaban en la misma mesa porque alguien que amaban solía sentarse frente a ellos. Yo cuadraba los recibos después del cierre y encontraba los errores rápidamente. Los números tenían sentido para mí. No te insultaban y lo llamaban preocupación. No te pedían que desaparecieras para que una foto de las fiestas se viera más limpia. Para enero, Marisol me dio más horas de oficina. Para febrero, Ruth nos invitó a Milo y a mí a la cena dominical en su casa en Oak Park. Me dije a mí misma que iría una vez para ser educada.
Luego entré en esa casa vieja y cálida y vi una mesa larga con sillas que no combinaban, sopa en la estufa, juegos de mesa cerca de la chimenea y una foto enmarcada de Lily con ojos risueños. Fui una vez, y luego fuimos todos los domingos. Allí fue donde conocí a Owen Whitaker. No era el hijo biológico de Walt y Ruth, pero lo habían criado después de que su madre murió cuando él tenía 16 años. Tenía 34 años, era callado, de hombros anchos y cuidadoso con las personas, de una manera que me decía que sabía lo que el dolor podía hacer si se trataba con rudeza. Trabajaba como arquitecto de restauración para los salones Whitaker, convirtiendo edificios antiguos en lugares donde las familias celebraban bodas, cumpleaños y, a veces, simplemente la supervivencia. Lo primero que hizo no fue coquetear conmigo. Se tiró al suelo y arregló la rueda suelta del camión de bomberos de Milo. Milo lo miró con profunda sospecha y luego dijo, «Lo hiciste mal». Owen le entregó el diminuto destornillador y dijo, «Entonces enséñame». Ese fue el momento en que empecé a prestar atención. Alrededor de la Navidad, mi madre me envió un mensaje de texto por primera vez desde el Día de Acción de Gracias. «Nos gustaría que vinieras en Nochebuena. Solo adultos sería más fácil. Tal vez encuentres a una niñera para el niño». El niño, no Milo, no su nieto. Me quedé mirando el mensaje hasta que las letras se volvieron borrosas, luego escribí, «Tenemos planes». Ella respondió, «¿Qué planes?» Escribí, «Familia». Luego silencié la conversación. Mi hermano llamó esa noche y dejé que se fuera al buzón de voz. Su mensaje fue suave y molesto. «Clara, no conviertas un mensaje de texto en toda una historia de víctima. Mamá está avergonzada. Papá está confundido. Estás castigando a todos por el Día de Acción de Gracias». Lo borré antes de que terminara. Un año antes, habría devuelto la llamada y me habría disculpado por sentirme herida. Esta vez, preparé la mochila de Milo para la cena del domingo en casa de los Whitaker. Él estaba aprendiendo que algunas casas se abrían cuando llamabas. Yo estaba aprendiendo que el amor no tenía que venir con una lista de condiciones. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, mi antigua familia estaba empezando a darse cuenta de que la chica a la que habían entrenado para aceptar migajas había encontrado un lugar donde la gente le servía la cena en un plato de verdad. Al año siguiente, el mundo se cerró, y el miedo sonaba como sirenas afuera de nuestra ventana y se veía como las calles vacías de Chicago. El restaurante cerró su comedor en marzo. Los salones de eventos cancelaron bodas por docenas. Recuerdo estar de pie en la oficina detrás de la ubicación de Logan Square con una pila de solicitudes de reembolso en mi mano, preguntándome si la amabilidad podría sobrevivir cuando el dinero dejara de moverse. Tenía 3 semanas de ahorros, un niño de 4 años que preguntaba por qué la escuela ahora era en una computadora y un aviso de alquiler pegado en el refrigerador. Le dije a Walt que entendería si tenía que despedirme. Él pareció ofendido. «Clara», dijo, «no somos una familia solo cuando las luces están encendidas». Luego me dio un portapapeles y me puso a cargo de coordinar las entregas de comidas para la cocina comunitaria. Ruth convirtió el restaurante en una línea de suministro. Las enfermeras recibían sopa después de turnos dobles. Los vecinos mayores recibían compras de supermercado. Los padres solteros recibían comidas calientes con notas pegadas a los recipientes. Todos los viernes, aparecía una bolsa de papel afuera de mi apartamento con leche, huevos, fruta, pasta y algo pequeño para Milo. Una semana fue tiza para la acera. Una semana fue un guante de béisbol diminuto. Una semana fue un libro sobre trenes porque Owen había escuchado a Milo decir que los trenes eran casi tan buenos como los camiones de bomberos. Intenté rechazar los alimentos después de la tercera entrega. Ruth se paró a 6 pies de distancia en el pasillo, con la mascarilla puesta, las manos en las caderas y dijo, «Cariño, el orgullo es útil cuando evita que las personas te pisoteen. Es inútil cuando te mantiene con hambre. Toma los huevos». Así que tomé los huevos. Ese mismo verano, mi hermano compró una casa más grande en los suburbios occidentales y publicó una foto en línea con la leyenda, «La familia lo es todo». Mi madre comentó con 12 emojis de corazón. Miré esa foto mientras Milo comía la sopa que Ruth había hecho en una cocina que mi familia nunca había visto. Entonces, mi hermano me envió un mensaje de texto. Su niñera había renunciado.
Su esposa tenía una reunión de la junta y él quería saber si yo podía cuidar a sus hijos durante 2 días. No hubo disculpas, ni mención del Día de Acción de Gracias, ni preguntas sobre Milo. Solo, te necesito aquí a las 8. Le respondí con una palabra, no. Él llamó en menos de 30 segundos. No contesté. Dejó un mensaje de voz diciendo que yo estaba amargada, que me estaba olvidando de dónde venía, que mamá tenía razón en que yo estaba siendo influenciada por personas que no conocían a nuestra familia. Se equivocaba en una cosa. Walt y Ruth estaban empezando a conocer a mi familia muy bien, porque mi familia seguía rebelándose. En 2021, mi contrato de arrendamiento subió y la guardería volvió a abrir con menos lugares. Intenté ocultar lo asustada que estaba, pero Owen me encontró llorando detrás del restaurante después de cerrar. No me tocó. Simplemente se quedó cerca y dijo, no tienes que resolver todo en un estacionamiento. 2 semanas después, Walt y Ruth me ofrecieron la suite de invitados a nivel del jardín en su casa de Oak Park. Tenía su propia entrada, una cocina pequeña y ventanas que daban a los rosales de Ruth. Insistieron en que pagara un alquiler pequeño porque sabían que yo necesitaba dignidad tanto como refugio. Me mudé con 3 maletas, los juguetes de Milo y la bufanda de Ruth doblada en una caja como un objeto sagrado. Esa casa nos cambió. Milo aprendió a andar en bicicleta en la entrada para el auto. Walt le enseñó las puntuaciones de béisbol. Ruth le enseñó cómo romper huevos sin dejar caer cáscaras en el tazón. Owen venía a menudo para revisar planos con Walt, pero siempre terminaba reparando algo que Milo había roto. Lentamente, sin discursos, nos convertimos en parte de esa casa. Pasé de la contabilidad del restaurante a asistente de operaciones para los salones Whitaker, ayudando a administrar calendarios de eventos, contratos de proveedores y planes de reapertura. Era buena en eso. Mantenía la calma bajo presión porque había sido criada bajo presión. Para cuando mi antigua familia se reunió para otro día de acción de gracias sin nosotros, Milo llamaba a Walt abuelo Walt y a Ruth abuela Ruth. Nadie lo corrigió. Nadie lo forzó. Simplemente llegó una mañana como la luz del sol. Lo escuché desde la cocina y me agarré del mostrador. Ruth también lo escuchó. Se dio la vuelta rápidamente, pero no antes de que la viera secarse las lágrimas. Esa noche, después de que Milo se quedó dormido, me senté en los escalones traseros con Owen. Me entregó un té y dijo, algunas familias se heredan, otras se restauran. Miré por la ventana a Walt ayudando a Ruth a secar los platos, y entendí por qué a Owen le encantaban los edificios antiguos. A veces, la estructura aún era fuerte. A veces, todo el lugar solo necesitaba personas lo suficientemente valientes como para reconstruirlo. Para el 4.º año, había dejado de esperar a que mis padres notaran la forma de mi ausencia. Eso era lo extraño de sanar. Al principio, crees que la paz llegará cuando las personas que te lastimaron finalmente entiendan. Luego, una mañana, te despiertas, preparas el desayuno, empacas el almuerzo de tu hijo, besas su cabello y te das cuenta de que ya no necesitas que ellos entiendan para poder respirar. La conversación sobre la adopción tuvo lugar un domingo después de la cena. Ruth había hecho estofado de carne porque Milo decía que sabía a abrazos. Y Walt había fingido que esa descripción iba a entrar en el menú oficial de los Whitaker. Owen también estaba allí, sentado a mi lado, callado de la forma en que se ponía cuando ya sabía que algo importante iba a pasar. Después del postre, Walt se aclaró la garganta y dobló su servilleta 2 veces. Ruth tomó mi mano. Clara, dijo, has vivido en esta casa con nosotros durante más de 2 años, pero has vivido en nuestros corazones más tiempo que eso. Walt empujó una carpeta al otro lado de la mesa. Nos gustaría adoptarte legalmente como nuestra hija si tú quieres. Me quedé mirando la carpeta. Petición de adopción de adultos, Condado de Cook. Mi nombre impreso en tinta negra junto a los suyos. La habitación se quedó en silencio, excepto por Milo que raspaba el último bocado de pastel de su plato. Levantó la vista y preguntó, ¿eso significa que el papel por fin sabe que la abuela Ruth es la abuela Ruth? Ruth empezó a llorar primero. Luego yo. Walt intentó no hacerlo, falló y le echó la culpa a la pimienta. Su abogada, Marisol Vega, explicó todo con cuidado. Yo era una adulta,
por lo que mis padres biológicos no tenían derecho a aprobar o negar mi decisión. Debido a que había vivido con Walt y Ruth el tiempo suficiente según las reglas de Illinois, la petición estaba en orden. El cambio de nombre de Milo sería separado, manejado con mi consentimiento como su madre legal. Su padre nunca había firmado un certificado de nacimiento, nunca había pagado manutención, nunca había enviado una tarjeta de cumpleaños, nunca había aparecido en el consultorio del médico. La ley, por una vez, reflejaba la realidad. Se lo dije a mi madre antes de la audiencia porque no quería que se enterara por alguien en un almuerzo benéfico. Contestó con un hola cansado, como si mi voz ya fuera una carga. Le dije, quiero que sepas que estoy siendo adoptada legalmente por Walt y Ruth Whitaker. Hubo silencio. Luego dijo, ¿qué acabas de decir? Lo repetí. Su voz se volvió fría. ¿Te están pagando? Cerré los ojos. No, mamá. Me aman. Eso la enfureció más de lo que cualquier cantidad de dinero podría haberlo hecho. Dijo que estaba humillando a mi padre. Dijo que mi hermano tenía razón. Me había vuelto dramática y vengativa. Dijo que la sangre no era algo que un juez pudiera borrar. Le dije que la sangre no se había presentado. Luego colgué. Mi padre vino a Oak Park 2 días después, la primera vez que se paraba en una puerta donde yo vivía con mi hijo. No pidió ver a Milo. Se quedó en el porche con su abrigo caro y dijo, tu madre ha estado llorando. Yo dije, yo también lloré, durante años. Miró más allá de mí hacia el cálido pasillo, donde estaba la mochila de Milo junto a la vieja gorra de los cachorros de Walt y el suéter de jardinería de Ruth. ¿Quiénes son estas personas, Clara? Preguntó. Son las personas que vinieron cuando tú no lo hiciste. Se encogió como si lo hubiera abofeteado, pero la verdad era más suave de lo que merecía. Mi hermano no fue suave. Envió un largo mensaje de texto acusándome de vender el apellido Bennett a escaladores sociales, lo que era casi gracioso porque el nombre Whitaker abría más puertas en Chicago de las que él podía contar. Amenazó con decirle a todos que yo había sido manipulada por extraños ricos. Dijo que me arrepentiría de avergonzar a la familia. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje y se los envié a Marisol. Ella respondió, no te involucres. Las personas que pierden el control a menudo confunden los límites con ataques. La audiencia fue pequeña. Walt llevaba un traje azul marino. Ruth llevaba los aretes de perlas de Lily. Milo llevaba un saco y sostenía un dibujo de todos nosotros de pie frente al restaurante. La jueza me preguntó si entendía lo que estaba eligiendo. Dije que sí. Les preguntó a Walt y a Ruth si me aceptaban como su hija legal. Walt dijo, sí primero. Ruth dijo, con todo mi corazón, su señoría. La jueza concedió la petición. Luego concedió el cambio de nombre de Milo. Milo Bennett se convirtió en Milo Bennett Whitaker porque quería mantener el nombre antiguo en el medio como prueba de que habíamos sobrevivido a eso. Afuera del tribunal, Ruth sostuvo mi rostro con ambas manos y dijo, bienvenida a casa, hija. Me habían llamado hija antes, pero esa fue la primera vez que la palabra no se sintió como una deuda. Cuando la noticia llegó a mi hermano, llamó a la oficina de Walt, fingiendo estar preocupado por mí. Marisol atendió la llamada. Para cuando terminó, Walt sabía que el mismo hombre que preguntaba por las licitaciones de construcción de los Whitaker era el hermano que me había dicho que no fuera al Día de Acción de Gracias. Walt no gritó. Simplemente cerró la carpeta con el nombre de la empresa de mi hermano y dijo, el carácter también es una calificación. Owen me propuso matrimonio en octubre, no en un restaurante ni bajo fuegos artificiales, sino dentro de un antiguo salón ferroviario del West Loop que los salones Whitaker habían pasado 3 años restaurando. El techo era de cristal, las paredes de ladrillo eran cálidas por los años, y el piso todavía tenía marcas tenues de las vías que alguna vez transportaron personas hacia adentro y hacia afuera de la ciudad. Estaba revisando el plan de iluminación final cuando Milo entró con una expresión seria y sosteniendo una caja de terciopelo como si contuviera secretos de seguridad nacional. Owen estaba de pie detrás de él, nervioso por primera vez desde que lo conocía. Milo se aclaró la garganta y dijo, mamá, Owen tiene una pregunta y yo ya voté que sí, pero la abuela Ruth dijo que legalmente tú tienes el voto final.
Me reí tanto que casi me pierdo a Owen poniéndose de rodillas. No prometió rescatarme. Sabía que no debía hacerlo. Dijo, Clara, construiste una vida antes de mí. No te estoy pidiendo convertirme en la razón por la que te mantienes en pie. Te estoy pidiendo mantenerme en pie contigo. Todos los días que se me permita. Dije que sí antes de que terminara. Milo vitoreó. Walt fingió que le había entrado polvo en los ojos. Ruth lloró y no fingió lo contrario. Decidimos casarnos en noviembre del año siguiente, una semana antes del Día de Acción de Gracias, en ese mismo salón restaurado. Walt lo había llamado el Salón Lily en honor a la hija que él y Ruth perdieron, y la entrada tenía una placa de bronce que decía, que cada puerta cerrada nos enseña a abrir otra. Leía esas palabras cada vez que entraba, pero planear mi boda allí hizo que se sintieran grabadas en mí. La lista de invitados era de 82 personas. Los Whitaker, el personal del restaurante, los voluntarios de la cocina comunitaria, amigos del trabajo, 2 madres a las que Ruth había ayudado a través de la iniciativa de la silla vacía. Y después de mirar el papel durante 10 minutos, agregué a mis padres, a mi hermano y a su esposa. Owen me preguntó si estaba segura. Dije, no los estoy invitando porque se lo hayan ganado. Los estoy invitando porque me niego a hacerme pequeña para demostrar que estaba herida. La invitación lo cambió todo. Mi madre llamó a las 48 horas. No dijo, felicidades primero. Dijo, tenemos que discutir cómo se verá esto. Pregunté a qué se refería, aunque lo sabía. Dijo que mi padre debía acompañarme por el pasillo. Ella debía sentarse en la primera fila y la familia de mi hermano debía ser incluida en las fotos formales para que la gente no hiciera preguntas. Dije, a la gente se le permite hacer preguntas. Bajó la voz. Clara, no nos castigues en público. Dije, no los estoy castigando. Estoy diciendo la verdad con la disposición de los asientos. Mi padre es bienvenido como invitado. Tú eres bienvenida como invitada. Walt y Ruth se sentarán donde se sientan los padres. Milo caminará conmigo hasta la mitad. Walt caminará conmigo el resto. Susurró, eso es cruel. Cruel era un niño de 3 años preguntando por qué su abuela no lo quería en el Día de Acción de Gracias. Cruel era una madre llamando a su nieto el niño. Cruel era una familia usando la palabra feliz como una puerta cerrada. Pero solo dije, eso es definitivo. Mi hermano intentó una estrategia diferente. Me invitó a almorzar a un restaurante de carnes en River North y llegó 10 minutos tarde con un abrigo a la medida, sonriendo como si estuviéramos negociando una fusión. Me felicitó en voz alta, hizo 3 preguntas sobre el Salón Lily, y luego mencionó que su firma de construcción se estaba expandiendo hacia la restauración histórica. Si los salones Whitaker necesitaran un socio confiable, dijo, las familias deberían tener la primera conversación. Lo miré al otro lado de la mesa y recordé el mensaje de texto del Día de Acción de Gracias. ¿Familia? Pregunté. Su mandíbula se tensó. Clara, todos estábamos bajo estrés en ese momento. ¿Sabes cómo se pone mamá con las fiestas? Yo dije, no dijiste que mamá te dijo que me enviaras el mensaje. Dijiste, esta familia quiere unas fiestas felices. Miró hacia otro lado. Luego dijo, ¿quieres una disculpa o quieres paz? Me levanté. No quiero ninguna de las dos de un hombre que piensa que son lo mismo. Después de eso, su esposa envió un correo electrónico a nuestro coordinador de bodas ofreciendo apoyo de relaciones públicas. Mi madre llamó a Ruth directamente y le preguntó si había habido un malentendido sobre el papel de la madre de la novia. Ruth escuchó cortésmente y luego dijo, Vivien, no hay ningún malentendido. Clara ha sido muy clara. Mi madre colgó. Para septiembre, mi hermano había descubierto cuánto valían los Whitaker, quienes asistían a sus cenas benéficas y cuántos desarrolladores le debían favores a Walt. Sus mensajes se volvieron más cálidos, luego desesperados, luego enojados. Quería una mesa mejor. Quería dar un brindis. Quería que su empresa fuera considerada para las próximas expansiones de salones. Quería acceso a la misma familia a la que él me había dicho que no pertenecía. Respondí a cada solicitud con la misma frase, lo tenemos bajo control. La semana anterior a la boda,
Milo me preguntó si creía que mi antigua familia estaría enojada. Le aparté el cabello hacia atrás y le dije la verdad, tal vez. Pensó en eso. Luego dijo, pero, ¿tienen permiso para arruinarlo? Miré a mi hijo y me di cuenta de que había aprendido en 5 años lo que a mí me tomó 27 entender. No, dije. No tienen permiso. La mañana de la boda, la seguridad tenía sus nombres. El plano de asientos tenía sus lugares, y por primera vez mi corazón no tenía una silla reservada para nadie que planeara lastimarme. El salón Lily parecía una promesa esa mañana. La luz del sol entraba a través del techo de cristal, tocando las viejas paredes de ladrillo, las sillas color crema, las flores de otoño y la placa de bronce que llevaba el nombre de Lily. Estaba en la suite nupcial con un vestido color marfil que Ruth había elegido conmigo, mientras Milo estaba a mi lado con un traje azul marino, sosteniendo la caja de los anillos con ambas manos. Ahora tenía 8 años, era más alto y más firme, pero todavía tenía los mismos ojos serios que tenía de niño pequeño cuando preguntaba por qué la abuela no nos quería. Levantó la mirada y dijo, «Mamá, si te pones nerviosa, aprieta mi mano». 5 años antes, lo había llevado a un restaurante porque no teníamos a dónde más ir. Ahora, él me estaba acompañando a una habitación llena de personas que nos habían elegido. Mi antigua familia ya estaba sentada. Mi madre estaba sentada rígidamente en la tercera fila, con un vestido azul pálido y una sonrisa controlada. Mi padre miraba hacia adelante con un traje gris. Mi hermano estaba sentado junto a su esposa, sonriendo demasiado, escaneando la habitación como un hombre que cuenta oportunidades que aún no ha entendido. La música comenzó. Milo caminó primero, luego regresó y tomó mi mano. Caminamos juntos hasta la mitad del pasillo. En el centro, Walt salió de la primera fila usando un traje gris oscuro y un pequeño prendedor de bronce en forma de una silla vacía. Milo puso mi mano en la suya y dijo, «Cuídala, abuelo». La boca de Walt tembló. «Siempre», dijo. Luego me acompañó el resto del camino hasta Owen. Escuché un respiro agudo proveniente de la fila de mi madre, pero no me di la vuelta. En el altar, Walt puso mi mano en la de Owen, me besó la frente y se sentó junto a Ruth. El oficiante abrió su carpeta y dijo, «Hoy celebramos el matrimonio de Owen Whitaker y Clara Bennett Whitaker, amada hija de Walter y Ruth Whitaker». Ahí estaba, no escondido, no susurrado, hija de Walter y Ruth Whitaker. Un programa cayó al suelo detrás de mí. La sonrisa de mi hermano desapareció. Mi padre miró los nombres impresos como si el papel lo hubiera traicionado. Mi madre palideció. Durante 5 años, habían creído que yo seguía siendo la chica a la que excluían, la madre soltera a la que podían convocar, despedir o avergonzar cuando les resultara conveniente. Pero la mujer que estaba en ese altar tenía un nombre que no podían editar, una familia a la que no podían vetar y una vida que no habían construido. Owen y yo dijimos nuestros votos. Prometió honrar la fuerza que yo tenía antes de que él llegara. Yo prometí construir un hogar donde ningún niño tuviera que ganarse una silla. Milo nos entregó los anillos con manos firmes. Cuando nos declararon marido y mujer, la sala se levantó en un aplauso tan cálido que se sintió como si todas las puertas cerradas de mi vida finalmente se hubieran abierto. Entonces Walt dio un paso adelante con una pequeña caja de madera. Adentro había una vieja llave de latón del primer restaurante. La levantó y dijo, «Ruth y yo construimos nuestra familia alimentando a las personas que necesitaban un lugar para sentarse. Hoy, les damos esta llave a nuestra hija Clara y a nuestro hijo Owen, no como un símbolo de propiedad, sino de responsabilidad. Clara liderará la iniciativa de la silla vacía y ayudará a mantener nuestras puertas abiertas para la próxima persona que piense que la han dejado afuera». Los aplausos volvieron a sonar, pero miré una vez a mi hermano. Su rostro había cambiado por completo. Ahora entendía por qué los salones Whitaker habían rechazado a su empresa de construcción. Entendía que las personas de las que quería obtener negocios eran las mismas personas que sabían lo que él me había hecho. Un mensaje de texto cruel había viajado más lejos de lo que jamás esperó. En la recepción, Milo pidió hacer un brindis. Se paró en un pequeño escalón y dijo, «Cuando tenía 3 años, mi mamá me llevó a un restaurante porque no teníamos una mesa de Día de Acción de Gracias. Una anciana y un anciano dijeron que su mesa era demasiado grande solo para ellos. Hoy,
Mi mamá entró a esta habitación conmigo y con el abuelo Walt, así que creo que encontramos la mesa más grande. La sala se puso de pie. Ruth se cubrió la boca. Walt se secó los ojos. Mi madre miró hacia abajo. Mi padre se quedó mirando su plato. Mi hermano dejó su vaso con tanta fuerza que el agua saltó. Unos minutos más tarde, mi madre me alcanzó cerca del pasillo. Seguimos siendo tus padres, Clara. La sangre no cambia. La miré y dije, la sangre me dijo que no viniera. El amor me sacó una silla. Mi padre se acercó detrás de ella y preguntó, ¿fue esto una venganza? Negué con la cabeza. No. Venganza significaría que construí esto para ustedes. Lo construí porque nos dejaron a mí y a mi hijo afuera, y alguien mejor abrió la puerta. Mi hermano apareció entonces, con la mandíbula apretada. Me costaste un contrato importante. No, dije, tu carácter lo hizo. Walt no construye con hombres que tiran a la familia y piden favores más tarde. Parecía que quería decir algo cruel, pero no podía recuperar el control de la sala. No allí, no en mi salón, no rodeado de personas que conocían mi nombre. Él y su esposa se fueron antes del pastel. Mis padres los siguieron poco después. Sin disculpas, sin despedidas, solo 3 personas saliendo de un edificio lleno de calidez porque ya no controlaban la temperatura. Más tarde esa noche, mi madre me envió un mensaje de texto, tenemos que discutir esto cuando las emociones se calmen. Le respondí, no hay nada que discutir. Les deseo paz, pero la familia que conservo está aquí. Luego silencié la conversación y volví a bailar con mi esposo. El siguiente día de Acción de Gracias, tuvimos la cena en el restaurante Whitaker original. No fue privada. Fue una cena de silla vacía. A nuestro alrededor había madres solteras, viudos, estudiantes universitarios, enfermeras saliendo de sus turnos y un anciano que dijo que no había comido el día de Acción de Gracias con otras personas en 12 años. Antes de comer, Ruth dijo el nombre de Lily. Walt dijo, gracias. Luego Milo agregó, estoy agradecido de que nadie aquí no esté invitado. Esa fue la frase que finalmente me hizo llorar. La lección que aprendí es simple. No te sigas encogiendo para encajar en una mesa donde la gente solo te tolera cuando eres útil, callado o fácil de explicar. La familia no se demuestra solo con sangre. La familia se demuestra por quien hace espacio cuando llegas cansado, avergonzado, hambriento y sosteniendo la mano de un niño que merece algo mejor. Los límites no son crueldad. Dejar una mesa tóxica no es una traición. A veces, es la primera lección honesta que les enseñas a tus hijos. Y cuando las buenas personas te saquen una silla, tómala. Sana allí. Crece allí. Luego, cuando seas lo suficientemente fuerte, sácale una silla a alguien más. No eres difícil de amar solo porque las personas equivocadas hicieron que el amor se sintiera condicional. No te quedas sin hogar solo porque una casa cerró su puerta. A veces, la familia que te salva la vida comienza con un extraño diciendo, cariño, nuestra mesa es demasiado grande para solo. Esta historia es puramente ficticia y está destinada a fines de entretenimiento y educativos.